very much. 30 de junio de 1990. El Festival de Knebworth reúne a las mayores estrellas del rock británico en un espectáculo colosal. Eric Clapton, Phil Collins, Elton John, Pink Floyd, The Who, Genesis, entre otros. 120,000 fans esperan ansiosos a ver a sus ídolos subir al escenario. Pero para una persona, este concierto no es solo música, es un acto de amor. En algún lugar, una niña de 5 años vive en un mundo de silencio. No entiende los colores, las formas no le importan. No habla, no escucha. ¿El diagnóstico? Autismo. Pero, ¿qué puede hacer la música por alguien que parece no escucharla? Para Paul McCartney, este no es solo otro concierto más. No es un espectáculo más en su gira mundial del 89-90. Es una misión, porque detrás de cada acorde, detrás de cada canción, hay un mensaje de esperanza para esa niña y para miles como ella. My kids, when they were little, they couldn't resist touching and strumming the guitar. And Peter is playing the guitar. Oh yeah, that's very good. Very good. Bit more, please. Yeah. No. See the big one? Look. Oh, it's a big one. Si te interesa conocer cómo la música puede cambiar vidas, quédate hasta el final del video y descubre cómo Paul McCartney convirtió un concierto en un acto de amor. Yeah. Can sing. Martin can sing. Martin can sing to the guitar. Martin can sing. Martin can sing. Oh, Martin can sing to the guitar. En Londres, el Centro de Musicoterapia Northrop Robbins es un refugio para niños con autismo, discapacidades intelectuales y trastornos del desarrollo. Aquí, los terapeutas utilizan la música como un puente hacia esos pequeños mundos cerrados, y Paul McCartney no es ajeno a esta causa. Paul visitó el centro, pero no llegó como una superestrella del rock. No llevaba su guitarra eléctrica ni una banda detrás. Solo él, una guitarra acústica y un propósito. Antes de ir ahí, realmente no creía mucho en esto, pero aprendí que la música realmente motiva a las personas con discapacidad intelectual. Es como si las vibraciones llegaran mucho más lejos que las palabras. Para esos padres, ver a sus hijos reaccionar a un simple acorde, a un tambor, a una pandereta, es como ver un milagro, porque esos momentos son ventanas a un mundo que creían cerrado para siempre. To be in a group and part of it is really a big step. Hello, Martin. There's Martin. He really didn't take part at all at first and would cover his face with his hands, but you can see that's gone now. Yeah. It's nice to see you here today.
He's looking at Jane. That's where the sun comes from. Yeah. That's his mum. Yes, and they're very pleased. Yeah. The father was here recently, and they were thrilled because they don't get this much response at home. Yes. Now, Katie, won't at this stage... Paul, sentado en el suelo, tocó canciones simples, algunos acordes, un ritmo básico, pero para los niños fue un despertar. Algunos comenzaron a aplaudir, otros simplemente miraban, pero por un instante esos niños estaban presentes, conectados. Pero si oyen un platillo, capta su atención, busca el sonido y puedes involucrarlos. Mientras que solo con palabras es muy difícil involucrar a estos niños porque están acostumbrados a retraerse de ellas. En cambio, están mucho menos acostumbrados a retraerse a la música. Tengo la corazonada de que el poder de la música es muy inusual, mucho más de lo que quizás imaginamos. Después de todo, la música es solo una serie de vibraciones. Todo sonido es vibración. Afinas un piano a 440 vibraciones, por lo que sea. La nota la es simplemente una cierta cantidad de vibraciones. Lo mismo ocurre con la nota mi. Pero hay algo místico detrás de eso. Si solo son vibraciones, ¿por qué nos afectan tan profundamente? Fue el propio asombro de Paul por el poder místico de lo que ha sido la base de una carrera de 30 años lo que acercó a los niños del centro Northrop Robbins. Ellos, después de todo, no tenían idea de quién era él. No estaban impresionados por la presencia de una estrella. Paul los conoció sin filtros, ni su talento ni su leyenda. Él sabía que eso no los iba a impresionar. Y admite, la perspectiva de enfrentarse a un público tan virgen era intimidante. You girls are going to have to help me out. You know, you're the expert. I'm at a loss now. I don't know what I'm doing. I'll play. Al final los niños estaban todos a mi alrededor y sus padres parecían tan felices de ver a sus hijos involucrados y motivados. A menos de que seas el padre de un niño con autismo o con algún tipo de trastorno, no puedes imaginar la esperanza que puede dar ver a tu hijo reaccionar después de largos periodos de aparente indiferencia. Pudo ser el evento de rock de los años 90, pero más importante aún para las estrellas que participan es que tal vez algunas de las canciones que cambiaron el mundo lleguen a los pequeños que solo ahora, a través de la musicoterapia, están aprendiendo el gozo que nosotros hemos dado por sentado. Por una vez, las verdaderas estrellas del día no estarán en el escenario, pero estarán en los corazones de quienes sí lo están. Y como dice Paul, si sumas todo, toda la fama, el éxito y los años que he tenido de ambos, no se compara con tus hijos, ¿verdad? La empatía de Paul con los niños es increíble de observar. Con él, los más pequeños siempre le brindan el mayor deleite. Y durante una visita en 1990 de McCartney a Japón, le celebraron en todas partes como una especie de rey sol. Los fans se alborotaron en el aeropuerto de Tokio a su llegada. 950 periodistas asistieron a su conferencia de prensa y las multitudes se pusieron de pie y aplaudieron más y más fuerte que en cualquier otro público de la gira. Pero en medio de esa total adoración, su mayor placer llegó cuando una escuela primaria lo invitó a visitarles y a plantar un árbol en su patio de recreo. Los niños lo coronaron con guirnaldas a él y a Linda. Le cantaron, bailaron para él.
se unió al baile japonés y se fue pareciendo el hombre más feliz de Tokio. 今日はマサゴ小学校へようこそいらっしゃいました。私たちはポールさんがいらっしゃるのを今かとワクワクしてお待ちしていました。どうも、Thank you、ありがとう。私は最初先生からポールさんがこの学校へいらっしゃると伺ったときは本当に信じられませんでした。ポールさんは世界的にとても有名な音楽家だということを聞いてということをよく知っていました。しかしそれだけではありません。ポールさんは地球の環境を守るための運動も一生懸命なさっているというお話を聞いてとても素晴らしい方だなと思いました。もしもこの地球から美しい水や緑や空気がなくなれば私たち人間は滅びてしまうと思うのです。私は今日からいや今からでもこの地球の美しい環境を大切にしていきたいと思います。今日はごゆっくりなさってください。マサゴ小学校児童代表6年山田陽子。どうも。Can you translate for me, Simon? No es que tenga una mentalidad infantil y mucho menos de niño, pero Paul McCartney conserva una inocencia en su visión que la mayoría pierde al crecer. Encuentro muchas cosas en común con estos niños, porque soy disléxico musical, no puedo escribir música. Si me mostraras una partitura de Yesterday escrita, no sabría qué es, a menos que tuviera el título encima. Incluso ahora todavía no puedo escribir música. Todos esos puntos en una página no se ven como música para mí, porque para mí la música es mucho más colorida que eso. No sé qué es todo eso de E, G, B, D, if. No lo entiendo y no me comunico a ese nivel. Me comunico más al nivel en el que lo hacen los niños del centro. Siempre reacciono a la música. En Kennettburg, Paul no es la estrella del rock que todos esperan ver. Es un padre, un hombre cuya misión es hacer que la música llegue a los que más la necesitan. Ese día, en Kennettburg, Paul McCartney sabía que el verdadero éxito no estaba en los aplausos de la multitud, ni en los titulares del día siguiente. El verdadero éxito estaba en el corazón de una niña que por un instante pudo sentir la música. El festival recaudó alrededor de $10 millones. La mitad fue destinada al centro Northrop Robbins y la otra mitad a la escuela Britt de artes escénicas. Pero más que el dinero, el verdadero legado de ese día fue la esperanza de que la música, ese lenguaje universal, pueda abrir puertas cerradas. Si quieres seguir descubriendo historias como estas, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte el próximo video. Gracias por acompañarnos. Yo soy Toño Vázquez de Whippets aquí en Zen no Shikara. Nos vemos en el próximo video. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Don't take